Hola, buenos días. Mi nombre es Guillermo Enríquez Coronel. Soy médico neurólogo y agradezco a BUPEC la oportunidad que me brinda para platicar con ustedes acerca de un tema de trastornos de movimiento que no es tan infrecuente y que se sabe poco y que se confunde mucho, ¿no? Entonces es precisamente, es muy interesante saber qué son los tics y qué es la enfermedad de Gilles de la Tourette. Esta es una plática que di originalmente en La Habana, Cuba, en el año 2014, en el Centro de Restauración Internacional Neurológica, y pues obviamente le he hecho algunos cambios en este 2020, y desde luego pues por la contingencia que estamos pasando pues se da en esta situación. Estamos viendo aquí al frente a Brutus Gilles de la Tourette. Tenía varios nombres: Edward Brutus Gilles de la Tourette, que era en ese entonces alumno del maestro de la neurología, que como ustedes saben es Jean-Martin Charcot. Entonces el alumno describe algunos casos y lo publica, pero quiero que sepan algo interesante. Esta plática es basada también con diapositivas de la doctora Jennifer Goldman, que personalmente la conocemos y al cual le mando saludos, ya que la próxima semana inicia el lunes el curso 30º en Aspen, Colorado, y que el año pasado pude saludarla a la doctora Jennifer Goldman, que trabaja en Chicago. Está en español esta plática. Esta plática habla de la fenomenología, clasificación, la epidemiología, condiciones relacionadas, la genética, el ambiente, la evaluación y el tratamiento. ¿Por qué decía que era interesante hablar de esta enfermedad Gilles de la Tourette? Porque hay unos escritos, se publicó que un autor, Trousseau, describió la enfermedad de Trousseau, que es anterior a la descripción del tema que estamos viendo hoy, que son tics y Gilles de la Tourette, 12 años antes. Él ya lo había publicado. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se le llama enfermedad de Trousseau? No sé. Ahí está Trousseau, y aquí está el maestro Jean-Martin Charcot, su alumno Gilles de la Tourette, y aquí vemos al doctor Trousseau, que él fue, según los escritos, quien por primera vez describió lo que hoy conocemos como síndrome de Tourette. Dice, él quiere hablar de una enfermedad que son tics dolorosos, le llamó corea neurálgica, o que no es corea neurálgica, o neuralgia epileptiforme. Entonces, en esta publicación, él habla de las características y las diferencias actualmente con la enfermedad de Gilles de la Tourette y de Trousseau. Por ejemplo, tics motores y vocales, ambos. Usualmente inicio en niños, ambos. Hereditario, ambos. Enfermedad crónica, ambos. Un desorden mental en familias no lo consideró Gilles de la Tourette, pero sí Trousseau, lo cual es frecuente que varios miembros de la familia participan en la herencia. O sea, en realidad es mayor el acercamiento a lo que hacía Trousseau, que es común, hoy se sabe el porcentaje, ¿no? 0.3 de la población o 3% de la población de niños tienen Gilles de la Tourette. Y para Gilles de la Tourette decía que era raro, ¿no? Que repentino, coinciden, estereotipado, cambios en los síntomas con el tiempo y una sensación premonitoria. No lo consideró Trousseau, pero sí Gilles de la Tourette. La coprolalia, ecolalia, que no lo consideró Trousseau, sí Gilles de la Tourette. Copopraxia, ecopraxia y
terapia a la respuesta psicológica lo consideró Trousseau y no Gilles de la Tourette. Bueno, pero ¿quién fue Gilles de la Tourette? Bueno, Georges Gilles de la Tourette Brutus, nacido como Albert Edward Brutus de la Tourette, nació en 1857, murió en 1904, fue pupilo en la Charpentier de Charcot, y él en ese artículo publicó 9 casos con movimientos involuntarios, sonidos extraños, ecolalia y coprolalia. Incluyó un caso inicial por Itard de la marquesa de Dampierre, quien tenía movimientos extraños del cuerpo y vocalizaciones y coprolalia desde los 7 años, ¿no? Entonces hay escritos que hablan sobre esta historia que describe Gilles de la Tourette, ya no Trousseau. Nos vamos a referir más que nada a Gilles de la Tourette, ya no a Trousseau. Y bueno, pues ellos hablan acerca de esta muestra del escrito que hizo Gilles de la Tourette. Existen en muchas y múltiples publicaciones, y en el tiempo actual indudablemente existen más que no revisé, pero que son nuevas. Pero bueno, finalmente algo recomendable es un artículo que hizo el maestro Jankovic con el doctor Fidei Baizabal Carballo, médico poblano, estudió en la Universidad Autónoma de Puebla, un interesante artículo de trastornos de movimiento en enfermedades autoinmunes que se lo ha publicado en la revista Movement Disorders, ¿no? Hemos recibido en lo personal pláticas y tenemos el libro de neurología pediátrica del doctor Harvey Singer, donde él pone en su libro las referencias a todo lo que corresponde a trastornos de movimiento en niño. Pero acá lo interesante es que una vez que tiene uno ese libro, lo accesa a internet para ver los videos, que son, claro, videos ayudados del profesor Jankovic, pero finalmente ayudan a ver con los ojos, ahora sí, a ver con los ojos exactamente cómo son estos tics, ¿no? Y bueno, el señor Tourette, Georges Albert Edward Brutus Gilles de la Tourette, era un neurólogo francés. Describió a una enfermedad actualmente conocida como neuropsiquiátrica, caracterizado por tics. Estos son breves, repentinos, intermitentes, involuntarios, semivoluntarios tics y sonidos fónicos. Estos van y vienen en intensidad, y esto no es considerado un síndrome raro anteriormente, ¿no? Se ha estimado la prevalencia en 4 a 5 por 10,000, pero en algunas series hasta 31 o 157 casos por 1000. Esto es más o menos entre los 13 y los 14 años de edad. La prevalencia, reitero, algunas series 10 a 30 por 10,000, afecta al 3% de la población escolar, y básicamente son tics motores más comunes en Gilles de la Tourette, y presente en todas las etnias, en todas partes del mundo, por razón que se desconoce, como muchos otros síndromes. Es 3 o 4 veces más frecuente en el varón que en la niña, y la edad de inicio es entre los 5 años, con un 50% antes de los 7 años. Acá lo interesante es no confundir un tic con la enfermedad como tal, Gilles de la Tourette, que es lo que trata esta plática. ¿Cómo inicia esto? Bueno, pues empezamos en que los padres notan que su niño tiene frecuentemente parpadeos en un 36 a 48%, la cabeza o la cara son involucrados en casi todos los casos, pero en Gilles de la Tourette aparecen tics vocales, particularmente aclaramiento de la garganta, puede ser síntoma inicial en un tercio de los pacientes, hacen sonidos raros, ¿no? En las edades, los tics motores empiezan entre los 5 y 6 años, y los tics vocales entre los 8 y los 15 años, ¿no? El curso es que inicia en la infancia, un máximo en severidad en la adolescencia, persiste con severidad
disminuida en la adultez y nadie sabe por qué a los 18 años disminuye un 50%, pero algunos tics persisten en la persona adulta. Los tics son movimientos espontáneos, repetitivos, involuntarios o semivoluntarios, estereotipados, y en este caso de Gilles-Latouré, motores y vocales, simples, complejos, clónicos, tónicos y distónicos. Y a veces son precedidos por sensación de impulso de ejecutar el tic, tics sensoriales, acompañados por alivio después de realizar el tic. Y son supresibles transitoriamente. Algunos tics simplemente la persona está hablando y deja de hablar, o sea, se detiene. A menudo estos tics aumentan con la ansiedad, el estrés, fatiga, y paradójicamente pueden aumentar con la relajación después de un periodo de estrés. Esos tics se pueden aliviar por distracción, concentración, y pueden interrumpir las actividades del habla. Son tics bloqueadores, ¿no? Típicamente recurrentes, remitentes durante el tiempo, varían en intensidad, frecuencia y distribución y pueden ser inducidos por sugestión. Son inicialmente en la infancia. ¿En qué consisten estos tics? Son de parpadeo, hacer muecas, crispar la nariz, sacudidas de la cabeza, son tics clónicos, encogimiento de hombros. Es muchas veces que a veces vemos al profesional, incluso al neurólogo. Aquí en Puebla hay 2 neurólogos que tienen tics, y bueno, pues uno se da cuenta de sus tics, ¿no? Cierre de ojos involuntario, el abrir la boca, rotación del cuello, ¿no? Contracciones musculares o abdominales. Estos tics complejos, por ejemplo, involucran secuencias coordinadas de movimientos como saludar, cepillarse, estirarse. Pueden aparecer como movimientos con algún propósito, ¿no? Dar un golpe, ¿no? Tocarse a uno mismo o a los demás, saltando arriba abajo, patadas, doblarse para tocarse el suelo, rodando o girando. El doctor Joseph Jankovic hemos visto varias veces, unas 10 veces o más, la secuencia de pacientes con tics, y es sorprendentemente aparatoso y diagnosticable la presencia de estos tics, ¿no? Puede tener ecopraxia, es imitar movimientos de los demás, o copropaxia, ¿no? Hacer señas obscenas. Sobre esto existe una película que yo les recomiendo mucho, que se llama Gigolo por accidente, donde son puros casos neurológicos, y al final pasan a una paciente que tiene Gilles-Latouré. Es muy interesante esta película. Tics vocales simples, también llamados tics fónicos, análogos a motores simples, expresiones repetitivas, estereotipadas, predominantemente ruidos inarticulados, así sonidos raros pueden interrumpir el curso. También puede ser como olfatear, gruñir, aclarar la garganta, toser, aullar y también zumbar. Tics vocales complejos implican el uso de palabras o frases, patrones complejos de sonidos inarticulados. A veces hay una palilalia, donde la repetición de sus propias palabras, sobre todo la última frase o palabra o sílaba de ellos mismos, ¿no? Ecolalia, repetición de palabras o frases de otras personas. Coprolalia, el uso de palabras altisonantes, obscenas, también en algunos pacientes. Entonces ya los vimos. Y los tics motores simples también, fónicos, gruñir, etc. Tics vocales complejos, ¿no? Palilalia, tics motores complejos, rubarse. Vamos a poner el video este. Este es un joven que lo veíamos en alguna institución. Observen ustedes cómo él presentaba, no, el anterior, son videos, tics, en donde emitía sonidos, y observen ustedes después de cierto tiempo esos sonidos que emitía fuera del consultorio, los escuchaba yo de tal manera que hacía yo pasar al paciente. Observen ustedes la complexión del paciente,
observen ustedes, es un paciente delgado. La próxima, por favor. Y aquí ya lo vemos al mismo paciente con unos 20 kilos de más. Acá la pregunta es, ¿por qué son 20 kilos de más? Pues porque aumentó de peso, obviamente. ¿Pero por qué aumentó de peso? Aumentó de peso por los medicamentos neurolépticos que estaba tomando. Gracias a los neurolépticos pudo terminar la universidad. Aquí vemos otro paciente con Gilles de la Tourette. Esos son severos movimientos en cabeza, cuello, ojos, que realmente pues impedían hacer en cuello, de estirarse, hacer sus actividades, y de esta manera, bueno, pues a pesar del tratamiento persistían estos tics, ¿no? Aquí vemos un paciente viviendo en Estados Unidos. Lo diagnosticaron los médicos neurólogos en Estados Unidos, y mientras yo lo estaba entrevistando, voy a decirlo en público, repitió ante mí como 100 veces una palabra, una frase altisonante, que no puedo decir ahorita, pero que era algo agresivo hacia uno. La repetía como la repetía como 100 veces, ¿no? Entonces decía, doctor, discúlpeme, pero usted es un hijo de... y lo repetía, y lo repetía, y lo repetía, y lo repetía, y lo repetía. Pues, discúlpeme, tengo Gilles de la Tourette, no, pues no puedo evitarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso fue diagnosticado en Estados Unidos. Este es un caso muy interesante porque yo cuando lo vi la primera vez, yo no sabía qué tenía nuestro paciente, tuve que hospitalizarlo, hacerle estudios de tomografía, resonancia, laboratorio, y esos movimientos posteriormente a leer, y se llaman tics de tipo distónico. Tic distónico. Este niño lo vi 20 años después, acá lo vemos otra vez, el niño ya con el medicamento que le dimos, se le quitaron de manera total, de tal manera que tenía tics, pero que no era Gilles de la Tourette, o sea, eran tics. Lo vi 20 años después, llegó al consultorio, me dijo, ¿se acuerda de mí? Pues no me acuerdo de ti. Sí, yo soy el que tenía tics. ¿Ya no los tienes? No, ya no los tengo. Bueno, es un joven que tiene tics, y acá lo interesante que hemos visto, doctor Jankovic, es que a veces estos tics presentan automutilación. Una automutilación donde se hacen orificios en la boca, orificios en la mama, orificios en el abdomen, y que esto, bueno, pues ya habla de lo que se llama Tourette maligno, que hemos visto esa plática varias veces del doctor Jankovic. Aquí vemos un joven, el cual pues tiene también algunos tics de aparición tardía. Aquí vemos otro joven con tics, ya no lo hemos visto, pero seguramente mejoró con la medicación. Algunos jóvenes le vemos una cara de depresión, algunos tics son en la cara, en los párpados, en el cuello, en los hombros. A veces hacen complejos de estiramiento, de frotamiento, de agarrarse a alguna parte del cuerpo, de saludar, o de señas obscenas, ¿no? Señas obscenas. Bueno. Realmente existe en la literatura, como todo, una evaluación de la calidad de vida de pacientes con Gilles de la Tourette, que a veces pues conviene simplemente saberla, ¿no? Aquí hay algo muy interesante. O sea, un paciente que tiene Gilles de la Tourette, el médico, o sea, el neurólogo, no solamente va a estar frente a un paciente que tiene Gilles de la Tourette, frecuentemente hasta un 30 o 40%, el paciente con Gilles de la Tourette tiene un trastorno obsesivo compulsivo, TOC. Y este trastorno obsesivo compulsivo a veces es manejado además por el psiquiatra. En algunas ocasiones este tipo de pacientes, según el grado, presentan sus actividades más o menos normales, pero muchas veces debido al TOC había que hospitalizarlos en casa de salud. Y no olvidar que estos niños o jóvenes con Gilles de la Tourette, hasta un 30% tienen desorden
de déficit de atención con hiperactividad. Y esto hace que estos jóvenes además se asocie depresión, ansiedad y un síndrome oposicionista, o sea, son retadores. Aquí, por ejemplo, es el caso de un hombre de 27 años de edad, el cual llegó al consultorio 27 años con tics, que habían empezado 3 meses, eran motores, vocales. Él no tenía historia de estos tics y solamente él era visto por una psicosis aguda en tratamiento con flufenacina. Pero al discontinuarse este medicamento por el psiquiatra, presentó tics faciales en hombro. ¿Qué significa esto? Que no todo paciente con tics va a ser Gilles de la Tourette. Este paciente le dieron estos tics como tics tardíos, como disquinesia tardíos, y al suprimir el medicamento que estaba tomando flufenacina, se incrementaron estos tics. ¿Cuál fue el tratamiento? Bueno, pues darle medicamentos como tetrabenazina a dosis bajas y con esto mejoró. Acá lo más interesante es que el Gilles de la Tourette es un diagnóstico que debe hacerlo el neurólogo con conocimiento en trastornos de movimiento, así sea pediátrico, así sea de adulto. Pero debe ser este neurólogo sincero en que debe de conocer la fenomenología, si es neurólogo pediatra, debe conocer la fenomenología de trastorno de movimiento. Y si es adulto también, tiene que tener experiencia. Y el médico debe diferenciarlo con mioclonías, que son otra cosa, son movimientos frecuentes, repetitivos, que indican pueden ser epilépticas, no epilépticas, con distonía. A veces es difícil hacer un diagnóstico de una distonía. Con corea es más fácil, y sobre todo porque hay la corea de Sydenham, la corea de Huntington, espasmo bifacial que se presenta en el adulto, estereotipias que se presentan en el niño, pero que no son tics y no requieren tratamiento, manierismos, compulsiones que serían de TOC, acaticia que se presenta después de ingesta de neurolépticos y que hay que diferenciarlo bien porque no es lo mismo que tic. Síndrome de piernas inquietas se presenta de preferencia en las noches, personas mayores, y convulsiones parciales, ¿no? Acá viene esta lista de lo que hay que saber, y sobre todo temblor, que también puede presentarse en el niño. Los tics primarios son trastornos transitorios, motores, vocales, con duración de menos de un año, a diferencia de Gilles de la Tourette, que es de duración de más de un año. Hasta 15% de niños, especialmente varones. Tics leves a menudo involucran solo movimientos, por ejemplo, parpadear, hacer muecas. Trastornos de tic crónico simple, motores, vocales. Tics de inicio del adulto, y el Gilles de la Tourette, que tiene más de un año de duración y empieza antes de los 21 años. Hay que tener en cuenta esto. Cuando llegue un joven a nuestro consultorio con tics, y esos tics le iniciaron, sobre todo, tienen menos de un año y le iniciaron después de los 21 años, no es Gilles de la Tourette. La pregunta obligada es esta: si este joven ha ingerido drogas, sobre todo estimulantes. Yo he grabado jovencitas que han tenido tics, y sobre todo porque han ingerido heroína. Estimulantes, por ejemplo, anfetaminas, metilfenidato, pemolina, cocaína, ¿no? Hay neurolépticos que producen tics tardíos, como disquinesia tardía. Recuerden ustedes que todo paciente con Parkinson, con levodopa, va a tener fluctuaciones y va a tener movimientos anormales en estas variaciones de movimientos anormales entre dosis y dosis. Puede tener corea, puede tener distonía, puede tener tics. Algunos anticonvulsivos, como la carbamazepina, la motrigina, fenitoína, fenobarbital, pueden producir tics, y causas hereditarias de tics tenemos la enfermedad de Huntington, neurocantocitosis, Haller-Boden spasm, enfermedad de Wilson. Trastornos del neurodesarrollo, como pacientes con discapacidad intelectual, autismo, lesión perinatal, alteraciones cromosómicas. El niño con Down puede tener tics, síndrome cromosoma frágil, X,
lesión cerebral, encefalitis, por ejemplo, actualmente la encefalitis NMDA, tenemos videos de niños con tics, que serán puestos en videos la próxima plática que dé, traumatismos craneoencefálicos, intoxicación por monóxido de carbono. Pero actualmente los tics pueden verse en un paciente joven, recuerden ustedes, encefalitis NMDA en paciente agudo, no en paciente crónico. Y no olvidar la corea de Sydenham, el síndrome de Pandas, que también puede haber tics, por estreptococo, encefalitis, enfermedad de Lyme. En el adulto, más de 21 años, los tics pueden ser persistentes desde la infancia, recurrentes, trastornos por tics secundarios por cocaína, trastornos neurodegenerativos, encefalitis, VIH, similares a este. Todos recordarán, y alguna vez estábamos en algún lugar, estábamos en Hawái, y yo le pregunté al doctor Jankovic que qué pensaba en la reunión de la Academia Americana de Neurología, que qué pensaba que si Juan Crisóstomos Wolfgang Amadeus Mozart tenía tics, porque pues, la película que Amadeus, pues ahí aparece con coprolalia, ¿no? Y bueno, pues él publicó un artículo posteriormente sobre esto. No se afirma, pero se supone que posiblemente sí tuviera algo de Gilles de la Tour. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Bueno, hoy el DSM-5, hay que tenerlo, son criterios diferentes del grupo de estudio de trastornos de movimiento, ¿no? Básicamente en ambos son los tics, ¿no? La edad es un poquito diferente de inicio, ¿no? Síndrome de turetismo definitivo, edad de inicio antes de los 21 años, ¿no? Los tics son presenciables por un examinante o videograbados, ¿no? Los tics son presentados por medios de la familia, un examinador, o hay que grabarlos, ¿no? Hay artículos importantes en New England, pero sobre todo en la revista Movement Disorders, donde el profesor Jankovic hace un concepto actual de lo que es el trastorno por Gilles de la Tour, su de prevalencia junto con otros desórdenes, hiperactividad, desórdenes de aprendizaje, desórdenes del control de impulsos, depresión, y que esto, bueno, pues se trata con drogas antagonistas dopaminérgicas, y desde luego la cirugía y la terapia ayudan mucho. Esto es algo interesante, ¿no? Que ustedes vean la historia natural, la coprolalia, que ya la habíamos mencionado. Estos jóvenes en algunas ocasiones pueden tener una conducta inapropiada sexual, pueden tener una conducta oposicionista, y por este motivo algunas veces se le llama tic maligno, donde son llevados por la ley, apartados de la sociedad, pues porque tienen esta situación. Acá vienen que algunos tics son malignos y pueden tener lesiones de ellos mismos, ¿no? Y pueden tener una violencia incontrolable, más si se asocia con TOC, y esto también pueden tener agresión, depresión, ideación suicida. Eso se le llama tics malignos, y en este caso, bueno, pues es importante tener lo que tienen tics complejos fónicos, copropaxia, se lesionan a ellos mismos. Hemos visto las fotografías del doctor Jankovic, donde lesiones aparatosas que llevan a la cirugía, incluso en columna cervical, y tienen a veces ideación suicida. Ese se le llama tics maligno. ¿Qué es lo que sucede en el interior de estos casos? Bueno, pues es algo que todavía no se conoce, pero vean ustedes que de 322 pacientes con síndrome de Tourette, durante un periodo de 2 o 3 años, 5% obtenían el concepto de Tourette maligno, no, gracias, y eran llevados al cuarto de emergencia, ¿no? Para su conducta comórbida, ¿no? Tenían lesiones en ellos mismos,
eran lesiones incontrolables, violencia, ideación suicida, y que hacen que el paciente muchas veces se hospitalice en casa de salud. Tienen ideaciones suicidas, conductas, etcétera. Algunos de estos tics malignos incluyen a los adultos, ¿no? Y bueno, pues finalmente, pues también pueden ser secundarios los tics a infección, trauma, stroke o lesiones cerebrales periféricas, ¿no? En esta tabla nos pone todas las causas de los tics, causas que ya mencionamos. Incluso les faltaba la esclerosis tuberosa, Prader-Wilson, Creutzfeldt-Jakob, neurosífilis, cola de Sydenham, estimulantes como cocaína, carbamazepina, fenitoína, etcétera, ¿no? Otras causas son un trastorno de discapacidad mental, síndrome de Asperger, Down, Klinefelter, cromosoma frágil, traumas periféricos. Son todos estos patrones que se pueden presentar. Ahora, son las características. ¿Cuáles son las similitudes? La presencia de tics motores y vocales en algún momento durante la enfermedad, aunque no necesariamente al mismo tiempo pueden presentarse, deben ser más por un año, inicio de la infancia, y excluir otras condiciones médicas, ¿no? Son las diferencias entre los criterios del grupo de estudio y del DSM-5, ¿no? Se asocia sobre todo a TDA, depresión, ansiedad, TOC, trastorno de control de impulso, cefalea, alteraciones del sueño, y hay que tener mucho cuidado con estos pacientes porque frecuentemente se vuelven abusadores de sustancias, o sea, ingieren drogas, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con este tipo de pacientes. Aquí vienen los síntomas psiquiátricos que pueden presentarse en las series: pánico, ansiedad, distimia, manía, hipomanía, conducta oposicionista, dependencia y consumo del alcohol, ¿no? Fobias, etcétera, etcétera. Es realmente difícil atender a estos pacientes, debe ser el neurólogo, el psiquiatra, etcétera. ¿Por qué? Porque hay la hiperactividad, la impulsividad, y a veces es combinado, ¿no? Su prevalencia más o menos son los datos entre los dos grupos de TDA y de la Tourette. Su prevalencia es de un 50%. El TDA inicia antes de los tics, baja tasa en remisión y mayor tasa de tics en niños varones con TDA, un deterioro social emocional y frecuente conducta oposicionista. TDA, síndrome de la Tourette, estimulantes. Bueno, recuerden ustedes que los estimulantes pueden empeorar a los tics, ¿no? Mejorando el TDA, ¿no? Pero se han integrado grupos y han hecho tratamientos para ambos tipos de problemas, TDA y los tics, ¿no? Acá viene una tabla de cómo tratar a los niños con tics y con desorden por déficit de atención. Una tabla, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias en el tratamiento farmacológico de los estimulantes? A veces se dan agonistas alfa, noradrenérgicos, estimulantes, inhibidores de la recaptura de noradrenalina, neurolépticos más útiles para el TDA. Para el TOC y obsesiones, bueno, pues aquí son pensamientos persistentes, ¿no? De algo que tienen que hacer estos pacientes, ideas continuas. Las compulsiones de hacer algo de manera continua a veces llevan al paciente a recluirlo a una casa de salud. El trastorno obsesivo compulsivo, desde luego, tiene una carga genética. Algún familiar frecuentemente tiene este problema. Hay una disfunción frontoestriada, síntomas positivos de actividad excesiva, déficit en la función ejecutiva, especialmente en la respuesta de inhibición y monitoreo de la acción, alteración de la capacidad para manejar situaciones rápidamente cambiantes. Esta es la situación de la edad, de los tics, desorden hiperkinético y trastorno obsesivo compulsivo, que hace difícil realmente el tratamiento. Y estos niños, además de todo eso, presentan depresión y intentos suicidios, fobias, depresión, ansiedad, etcétera. Comportamientos autodestructivos, automutilación, tricotilomanía, morderse, rascarse,
cortarse, golpearse la cabeza, todo eso puede ser. También la migraña se puede acompañar, trastornos en el sueño, desde luego se reportan en niños con tics. La polisomnografía da evidencia que a veces pueden presentarse estos tics durante el sueño REM, ¿no? La influencia de comorbilidades te da trastorno del estado de ánimo, estimulantes neurolépticos, ¿no? Parece ser un trastorno de la Tourette genético, pero no se han identificado ningún gen hasta la fecha característico del tics. Se sabe que algunos familiares anteriores pues, han tenido al paciente, han tenido esta enfermedad Gilles de la Tourette, ¿no? Su herencia, el patrón es variable, transmisión bilineal o desorden poligénico. En estudios de gemelos se ha visto pues cierta concordancia en que es más frecuente estos tics. Estudios se han hecho en familia, en Estados Unidos, Japón, elevadas tasas de tics crónico en familiares, ¿no? Por eso se han estudiado los genetistas, algunas fallas, ¿no? Pero sin encontrarse exactamente la causa. Entonces deben de hacerse una búsqueda genética a estos pacientes. Factores ambientales, bueno, pues se supone que la madre con tics, algunos han tenido hiperemesis, han tenido esa madre exceso de ingerir café, de fumar y de exceso de alcohol en los primeros meses del embarazo. Y el niño al nace con bajo peso o ha tenido hipoxia isquemia. Entonces todos estos son factores que se asocian, aunque no son exactamente la causa. Factores de estrés psicosocial en el embarazo, ¿no? Pueden tener también. También abuso de sustancias, exposición a drogas androgénicas, uso de cocaína, ¿no? Los familiares, la madre sobre todo. Trastornos inmunológicos, PANDAS, ¿no? ¿Qué es el PANDAS? Es un trastorno neuropsiquiátrico con manifestaciones neurológicas de tics, trastornos obsesivo-compulsivo, producido por el estreptococo beta hemolítico. Y es un trastorno que puede haber súbitamente tics, inicio prepuber, aparición súbita, exacerbaciones bruscas, alteración neurológica asociada a movimientos como corea, hiperactividad, exacerbaciones, asociación de síntomas. O sea, que si vemos un niño con tics, no necesariamente es Gilles de la Tourette, tenemos que investigar si no tiene PANDAS, ¿no? Criterios diagnósticos. Es difícil establecer una asociación entre la infección y la exacerbación de los síntomas. Hay que pedirle pruebas para el estreptococo beta hemolítico, ¿no? Y los síntomas neurológicos aparecen, además de los tics, se describen en PANDAS y en corea de Sydenham, ¿no? Los familiares de primer grado de pacientes con PANDAS tienen tasas más elevadas de tic y de TOC. Como todo es básicamente herencia. Anticuerpos contra ganglios basales, ¿no? Y esto, bueno, mejora. Es una tabla de las diferencias o similitudes en la corea de Sydenham que escribió el doctor Weissabal y el síndrome de PANDAS, ¿no? Que ustedes pueden revisar con más calma. Anticuerpos séricos no diferencian el PANDAS de Tourette de algunos controles, bueno, artículos. Criterio propuesto de este PANDAS, ¿no? Presencia de tics, un desorden obsesivo compulsivo, prepuber entre 3 y 12 años de manera aguda, súbito y episódico, temporal, ¿no? Y tiene que ver una relación, se supone, con el estreptococo beta hemolítico. Presencia de anormalidades neurológicas y exacerbaciones. Hay artículos en la revista Neurology de infección de estreptococo y síndrome de Tourette y OCD, ¿no? Bueno, finalmente hay que leerlo, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, pues esto es lo que se sabe menos. Existen alteraciones de circuitos córtico-estriado tálamo-corticales, hiperinervación dopaminérgica, implica ganglios basales incluyendo caudado y corteza prefrontal, falla en suprimir o inhibir los movimientos involuntarios. Aumenta la excitación de la corteza, disminuye la inhibición del tálamo, interrupciones en el estriado, mayor actividad metabólica en estriosomas. Esta es la fisiopatología donde interviene la corteza, el tálamo y desde luego los demás ganglios basales, ¿no? Existen algunos artículos que hablan
de un transportador de serotonina que habla en relación asociado a síndrome de Tourette, y no olvidar que también decir Tourette es hablar de un síndrome que puede ser maligno. El paciente, se han documentado casos que han sido, yo he visto los casos en videos del doctor Jankovic, donde han tenido mielopatía en sus conferencias, y que esta mielopatía pues los ha dejado cuadriplégicos. Indudablemente Jankovic tiene una amplia experiencia en el tratamiento de este síndrome Tourette, y sobre todo el Tourette maligno, que lo hemos visto varias veces. Vean ustedes cómo el Tourette maligno puede tener ideación suicida, se suicidan si no nos damos cuenta, ansiedad, OCD, ingesta de drogas, copopraxia, coprolalia, disfónicos. Y en las imágenes, ¿qué es lo que hay? Pues nada en concreto. Se han hecho estudios de resonancia magnética, nada característico, funcionales, nada característico, que digan que esto es lo más característico de las anormalidades en ganglios basales. Quizás un hipometabolismo, en lo que en general PET o SPECT revelan hipometabolismo en flujo sanguíneo en regiones de ganglios basales, es todo, ¿no? Pero eso definitivamente no hace diagnóstico, ¿no? Estudios de neuroimagen, de neurofisiología también no han tenido algún diagnóstico característico, tasas de parpadeo, de neurofisiología y sueño también, de neuroquímica también no se ha identificado exactamente el neurotransmisor, aunque en basados baja en serotonina, se menciona bajo en glutamato y bajo el AMP en corteza. Entonces, la patología, bueno, que se ha encontrado en la autopsia de pacientes, mayor número total de neuronas y tinción parvalbúmina en GPI comparado con GPA, y en núcleo caudado, defecto del desarrollo en la migración tangencial de neuronas, anomalías en los circuitos córtico-estriado-talámicos, aumento en proteína del receptor D2, pero nada característico. El diagnóstico es básicamente clínico, no hay ninguna prueba diagnóstica, y se necesita siempre grabar a los pacientes, hay escalas, y desde luego el manejo, cómo deben ser tratados los tics. Si el tic no molesta al paciente, no requiere ningún tratamiento, solamente que el tic sea doloroso, incómodo, entonces sí requiere tratamiento. Se divide en 3 tipos de tratamiento: farmacológico, no farmacológico y quirúrgico. No farmacológico, terapias conductuales con el psicólogo, sí ayuda mucho. Farmacológico, medicamentos orales, medicamentos transdérmicos, toxina botulínica, y los procedimientos, desde luego, quirúrgicos, ablativos o estimulación. Terapias conductuales, técnicas de acondicionamiento, concientización, manejo de la ansiedad, ¿no? Terapias conductuales, que en eso pues el psicólogo, el psiquiatra pueden y lo hacen. Esto relaja a estos niños, ¿no? Técnicas de modificación de comportamiento, ajustes en la escuela, el maestro debe saber exactamente qué está tratando en un niño con Gilles de la Tourette, papeles de tratamiento adyuvante, psicoterapia, ¿sí? Y farmacológico son antagonistas de receptores de dopamina, depletores monoaminérgicos, agonistas de receptores de dopamina, agonistas alfa-adrenérgicos, benzodiazepinas, anticonvulsivos, nicotina, aquí los famosos cannabinoides, que también pueden ayudar, y la inyección de toxina botulínica. ¿Cuáles son los neurolépticos más utilizados? Pimoside, haloperidol, risperidona, olanzapina, ciprasidona, quetiapina y aripiprazol. Aquí ustedes pueden ver los típicos y los no típicos, y en otra tabla más o menos la guanfacina, risperidona, aripiprazol, pimoside y sobre todo la tetrabenazina, ¿no? Ciprasidona, guanfacina, risperidona, ondansetron, topiramat, sobre todo el topiramat. Aquí es una tabla de la primera línea de los tics, tetrabenazina para algunos autores, segunda línea flufenacina, risperidona, clonazepam, topiramato, toxina botulínica y DBS, o sea, estimulación. OCD,
es terapia cognitiva, inhibidores de la recaptura de serotonina, antipsicóticos y DBS. Y para la déficit del TDA, guanfacina, terapia conductual, clonidina, metilfenidato y otros estimulantes, ¿no? También se han mencionado del continuum, baclofen, levetiracetam, topiramato, ondansetron, flutamida y la toxina botulínica. El metilfenidato, tratamiento con déficit de atención, no es contraindicación en niños con tics, y algunos artículos que ustedes pueden ver acerca de las controversias, es interesante que revisen este artículo del señor Tourette, algunas controversias, y recuerden ustedes que los efectos secundarios son de los neurolépticos: sedación, aumento de peso, cambios de humor, embotamiento cognitivo, efectos extrapiramidales, acaticia, distonía tardía, síndromes tardíos, parkinsonismo, y mucho menos con los nuevos atípicos. Efectos secundarios, el QT largo, que es raro en niños que tengan, intolerancia a la glucosa, de ahí que aumentan de peso estos niños. Estos medicamentos aumentan de peso. Los medicamentos que prolongan el QT, pues no hay que darlos, ¿no? Estos medicamentos deben darse de manera continua, y hay que tener cuidado con el aumento de peso y los bloqueos ahí. La tetrabenazina es un excelente medicamento, solo que produce una extremada depresión. La pergolida, el ropirinol, tiene pocos efectos, y los efectos colaterales, bueno, pues son sedación, hipotensión, náuseas, fibrosis pulmonar y valvulopatía. También puede darse clonidina, ¿no? Catapres, guanfacina, son útiles sobre todo en TDA, pero pueden beneficiar también los tics, ¿no? Clonidina, la dosis 0.05, efectos colaterales. Estos medicamentos con toxina botulínica también puede ayudar a estos efectos, a estos niños. Artículos del Dr. Jankovic, cómo trata con toxina botulínica a pacientes con tics, y recordando estos mismos medicamentos, un resumen de los mismos y los efectos colaterales de estos mismos, ¿no? En algunos estudios se han hecho ver la efectividad, saber tratar el TOC y desde luego cirugía. Algunos pacientes requerirán estimulación cerebral profunda, procedimientos ablativos, y esto se hace desde 1960, ¿no? Intervenciones quirúrgicas, uniobilaterales, leucotomía, talamectomía, coagulación de núcleos talámicos intralaminares, medial, talamotomía, cingulotomía y en la zona inserta, talamotomía. Desde luego, los efectos colaterales pueden ser confusión, disartria y distonía. Aquí es donde van a entrar los médicos. Estimulación cerebral profunda, un pequeño número de informes, algunos van hacia el tálamo, otros al GPI, y se ve un efecto favorable, ¿no? Entonces, la cirugía, desde luego, sobre todo cuando es un tic maligno, pues ayuda bastante, ¿no? Artículo de la revista Neurology, estimulación cerebral profunda para el tratamiento del síndrome de Tourette refractario, ¿no? Algunos otros artículos que hablan de la cirugía, los efectos colaterales, y en algunos otros artículos siguen hablando del beneficio de DBS sobre todo en el globo pálido interno. Hablan de la efectividad, ¿no? En otros artículos siguen mencionando esta efectividad. Ahí se vemos el punto donde fue hecha esta cirugía. Y ya por último, pues nos recuerden ustedes que Mozart se menciona que pudiera haber tenido este síndrome de Tourette. Aquí vemos al maestro y profesor mío, el Dr. Jankovic,
del cual he aprendido bastante y lo veo cada año en Aspen, Colorado, y este curso, que es el mejor del mundo, que fue iniciado por David Marsden, empieza exactamente en este año del COVID 2020. El próximo lunes empieza el curso de Aspen, bastante barato para la ocasión de ir a Aspen, que sale un poco caro, pero ahora ustedes pueden ver al maestro Jankovic. La próxima semana empieza el curso de Aspen, son 4 días, 3, 4, 5, 6 y 7 de agosto. Pueden ustedes ver al maestro Jankovic. Y ya por último, a mi amigo Lázaro Álvarez, que me permitió dar una plática en el CIREN, Cuba, hace algunos años. Actualmente ya no trabaja en el CIREN, pero está por ahí por España. Y bueno, pues agradezco mucho su amistad, y era el jefe de servicio de trastornos de movimiento del CIREN Cuba. Pues son las páginas que ustedes pueden consultar de cómo tratar a estos pacientes con síndrome de Tourette. Muchas gracias.